litro y medio. Litro y medio. Y como andan enfermitos ahora aquí los compañeros, pues yo creo que están así de la garganta porque han gritado muchas vivas. Muchas porras, ¿no? Muchas porras. Muchas porras. ¿Te llevaron a la concentración del domingo? No, tengo 2 semanas que no salgo. O sea, en el fútbol, estás haciendo porras lo en el mismo. porras en Estás el haciendo fútbol. lo mismo que Mario Delgado te estás reservando. Estoy reservando. Bueno, a ver, pronóstico. ¿Quién gana? Pues el que tenga más apoyo. El del viernes ya presidente. será. Sí. A ver si no la vuelven a posponer, porque la convocatoria de Morena ha sido eso, pues todo lo han cambiado. Iban a ser 4 los candidatos o los aspirantes, finalmente fueron 7. Han modificado la fecha ya 2 veces. Las reglas las cambian a cada rato. ¿No importa quién va a ser? Pues yo creo que sí nos importa porque ¿Por qué? es casi el que gane la contienda interna de ¿Qué Morena. nos importa eso? Mejor, ¿por qué no nos preocupamos por qué nos va a resolver, cuál es su visión del Estado y cómo piensa dejarlo? Pues eso es lo que Ese es el tema. para eso es la que- campaña. Es lo que habría que esperar. ¿No? Las ideas y las propuestas. Claro. A ver, pero evadió mi pregunta. Yo- ¿Quién va a ganar? El que tenga el apoyo del presidente. Pues, ¿y cuántos son? ¿O quiénes son? No es una respuesta Según el día salomónica. en el que me lo preguntes, el estado de ánimo Hoy debe miércoles, estar, 2 días antes hoy de debe la... estar muy contento y agradecido con Nacho. Hoy. Ujú. Y en la noche, quizá, bueno, cuando esté pasando el programa en la noche, quizá esté muy agradecido con Alejandro, porque según 7 encuestadoras nacionales, unas de ellas de las favoritas del propio presidente, le dicen que no hay otro que le haga frente. Ujú. Entonces, aquí el tema quizá haya que preguntarse quién es el más vulnerable ante la candidatura de Lalo. ¿Quién es el más vulnerable? Y según los datos que yo leí de las 7 encuestadoras estas, Armenta es el único que no es vulnerable. Con Nacho hay casi un empate. Con Olivia hay un riesgo. Con Rodrigo hay un riesgo. Sí, digamos, el más competitivo electoralmente, Es quizás, Alejandro. digamos, con menos problemas ya en el proceso electoral, porque no tuvo el despilfarro publicitario que tuvo Nacho Mier, pues sería Armenta. Alejandro. Ahora, Pero yo la creo que al columna de final se va a Riva imponer Palacio- el presidente. Y el presidente va a decidir. Sí. La columna de Riva Palacio hoy dice que Alejandro Armenta. Sí. Con lo cual quiere decir que no va a ser Alejandro Armenta, porque Riva lógica Palacio siempre se no lo quiere equivocan. López Obrador. La lógica apunta a Armenta, pero ya sabemos que la política tiene como enemiga a la lógica, con mucha frecuencia. Adelante con nuestro invitado. Hola, hola. Compañero, Disculpen, las bases le Disculpen. reclaman su José Juan, presencia. nos da gusto verte. amigo Jesús Manuel. Amigo, ¿Cómo estás, Rodolfo, José bien, Juan? ¿ustedes? Una disculpa. ¿Quién va a ser el candidato según tú? El que esté en el ánimo del presidente. Escuchaste lo que estaba yo diciendo. Pero al margen de eso, Creo que Nacho Mier es quien tiene primero más tiempo de- militando de manera activa al interior de Morena. Antes de Morena, recordemos que cuando entró Manuel Bartlett entró de la mano de Así es. Nacho Mier. Y aunque Nacho Mier mantuvo un perfil bajo en lo local, en Puebla, estuvo trabajando a nivel de circunscripción desde la elección presidencial del 2012, sí, igual que Rodrigo, igual que pero en Rodrigo. posición más importante Nacho. Siempre más expuesto mediáticamente Rodrigo por su participación por la doble vía como diputado plurinominal. Ujú, ujú. Y desde mi punto de vista siempre fue el favorito de don Manuel en la parte local. Y esto lo comento porque en su momento Convergencia, que fue el partido que dirigí en Puebla, fue en alianza con... Hoy Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano fue el partido que fue en alianza con don Manuel Bartlett en la elección donde él buscó el Senado. Elección donde Nacho Mier tuvo un papel Así es. importantísimo en la logística, etc. ¿Cómo qué? ¿Como uno de sus coordinadores de campaña? Era uno de, yo Era creo uno que de los era- operadores. Sí, Bueno, sí, gracias. desde la pre-campaña para gobernador, Nacho fue una persona muy cercana siempre. Desde la Sí, pre-campaña. sí, claro. Con el grupo del INEA. Con Matilde del Mar y todos los Matilde operadores que del estaban Mar ahí. le recomendó a Nacho Mier para que se hiciera cargo de toda la operación. Y desde el 2006 la izquierda siempre encontró un espacio de debate, de discusión en la UAP, en la Universidad Pública,
que siempre fue un bastión para el obradorismo. Y recordemos que Dóger como rector, a diferencia de lo que hoy sucede, tanto Enrique Dóger como Enrique Agüera siempre fueron de puertas abiertas para el movimiento obradorista en Puebla, y ahí Nacho Mier siempre jugó un papel importante así es. respecto al acceso que por lo menos en 3 o 4 ocasiones tuvo Andrés Manuel para poder entrar a la sede de la universidad. Siempre Nacho Mier estuvo muy cerca desde el 2012. ¿Y hoy esa apertura no existe, decías? No, a lo que voy es que si comparamos la trayectoria entre los dos punteros, varones, Nacho Mier y Alejandro Armenta, pues sin lugar a duda quien tiene una trayectoria de más cercanía con el los presidente. ojos del presidente y de sus operadores es Nacho Mier. Pero el que tiene mayor cobertura en el estado y más positivos. Pues más campañas recorridas incluso. Bueno, desde mi punto de vista es el que recoge buena parte de la cosecha que tiene Alejandro, viene del PRI. Es el que recoge una parte importante del marinismo y sin lugar a duda tiene muchos años. Yo creo que ahí se reparte, ¿no? Entre Nacho y Alejandro se reparten el viejo PRI. Porque si tú volteas a ver a las fotos... Sí, el marinismo creo que está completamente pero el con marinismo, Armenta, ¿no? Es una corriente que está en extinción. Bueno, los marinistas, hablemos de los marinistas, de los funcionarios marinistas. El marinismo creo que no existe. Hoy está en extinción, pero vienen de ahí. Sí, su origen está ahí. Armenta no viene de Marín. Bueno, antes fue... Armenta viene de la época de Alejandro. Pero fue su época de oro. Su época de oro. Sí, fue el director del Fue DIF. director del DIF. Sí. Quizá por eso secretario de Desarrollo Social. Lo proyectaron. Subsecretario y secretario. Sí, fue secretario de Desarrollo Social. Yo creo que después de Zavala venía... Exactamente. Entonces yo, cuando me dicen a mí Armenta, yo no lo relaciono con Marín, lo relaciono con Zavala. No con Marín. Pues peor padrino. Pero pues es que ni a cuál irle. Oiga, pero platicamos en otros programas, ni a cuál irle, ya que no habrá uno que no tenga tanta... Pero es trágico que un candidato o alguien con perfil ganador tenga como palanca de empuje, como título de acreditación, la dependencia de... Es que fulano es que está cerca del presidente. ¿Qué pobreza de país? O qué centralismo. Pero es que es la realidad. Hoy tenemos pero un qué pobreza de presidente. país que estén esperanzados los militantes a alguien por su cercanía por el presidente y no por la propuesta, las ideas, la trayectoria, la honorabilidad. Pero la realidad es que hoy el presidente es la fortaleza de Morena. Siempre. La fortaleza de la izquierda. O sea, es un presidente bien calificado, niveles de más del 68, 69%. Si hay 20 puntos entre lo que saca el presidente, digamos la aprobación de López Obrador con la aprobación de Morena, son 20 puntos de diferencia. El presidente anda rondando los 70 puntos y Morena sobre los 50. Y a diferencia del pasado, que los presidentes en su último tramo de gobierno estaban desgastados, porque el poder desgasta, hoy hay un ejercicio de comunicación donde el presidente sigue siendo y está bien calificado ante la población. Sí. Entonces, pero bueno, todo esto sale por preguntar quién va a ser, y yo también digo que el que esté más cercano al presidente. Me queda clarísimo que el presidente decida, ese va a ser. Bueno, ese ya es, porque ya está in pectore, ya lo tienen in pectore. Si hubiese sido un proceso de selección distinto, vámonos a una consulta a las bases, que fue un modelo que en el PRI... los orígenes de Andrés Manuel es algo que se demandaba al interior del PRI. Si hoy hubiese replicado Morena ese modelo, sin lugar a duda Alejandro llevaría una ventaja. ¿Encuentras alguna diferencia entre el proceder centralista y autoritario de Rafael Moreno Valle y López Obrador? Tú conviviste, estuviste, viste, oíste, incluso yo creo que hasta oliste algunas cosas, o sea, la actitud, la manera de proceder. Fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta. No, porque yo estuve pensando que no le han preguntado en los últimos 15 años. Ambos centralizan la toma de decisiones. Exacto. Ambos le apostaron a megaproyectos de obra pública. Exacto.
con la diferencia que Y decidía el afecto. Rafael no era decidía la carismático como lealtad. sí lo es Es otra cosa. Andrés Manuel. Pero yo digo proceder. Pero bueno, en el estilo, en el diseño de gobierno, Ajá. coincido contigo. Sí, hay ¿verdad? muchas similitudes. Hay muchas similitudes Sí. entre los afectos personales del Sí. Y presidente los estilos autoritarios de ambos. Sí. y los estilos Ahora, autoritarios. ¿tú estuviste en esos afectos? ¿De quién? De Moreno Valle. De Moreno. No creo. ¿No? Bueno, trabajaste Siempre- con él en finanzas, ¿no? Siempre tuve desencuentros. Mm. Y los encuentros se daban en función a mi origen partidista, que fue Convergencia, entiéndase Dante Delgado. Pero él era íntimo de los dueños de sí, Convergencia, te puedo- patrocinador de Convergencia. Te puedo decir De ahí que salió Luis Maldonado. cuando yo Ortiz, salgo Manzanilla. de Movimiento Ciudadano, salgo precisamente porque se interpone en mi proyecto político la decisión de Dante y de Rafael de no dejarnos participar O sea, el que te bloquea es Moreno Valle. es Moreno Valle. No Dante. No Dante, No pero Manzanilla. Dante al final del día cede. Ujú. Manzanilla ya estaba fuera. Ajá. Manzanilla, recordemos que él rompe precisamente al no ver aterrizado su aspiración de ser candidato a presidente municipal por Puebla. Sí, sí. Además era un periodo de 4 años, 8 meses. Es cuando Manzanilla a partir de ese momento rompe y ni siquiera asume el cargo de diputado local, a pesar de haber ido en Sí, primer lugar. iba en la lista. en primer lugar y no tomó posesión. Ahí- ¿O sí ahí se rompe. Tomó y pidió No licencia tomó, inmediata o ya no no tomó. tomó, que si no mal Ya no recuerdo, me ya no acuerdo. tomó, Sí. ya no tomó Pero protesta. yo no sé por qué tengo yo la impresión de ¿qué hiciste tú en el sexenio de Moreno Valle o de Gali? No sé. Ser su opositor en el Congreso. No, pero hubo otra cosa, hubo un detalle. Mototaxis, colegio de bachilleres, City Express. privatización. Eso fue en la campaña del 2018. City Ahorita venía yo Express. hablando precisamente con ¿Por un qué? amigo ¿Por abogado. qué? O sea, te metiste contra el City Express. Me metí Y contra eso City fue Express. la razón por la cual te generaste tantos enemigos. Bueno, Pues es el dinero de la familia, o sea. bueno, señalé los intereses económicos que había Sí. entre Rafael, porque él participó como socio accionista de este grupo hotelero, al grado que a mí me demanda City Express. Ahorita venía yo Me hablando con mi acuerdo abogado, de eso, que te demandó City precisamente me Express. actualizó y me dijo, oye, ya les ganamos 2 instancias. O sea, el pleito sigue. El pleito legal sigue porque yo acompañado de Emilio Maurer, de Gabriel Biestro y de otros barbosistas Ujú, ujú. de CEPA, acudimos a las instalaciones de City Express, afuera, en la vía pública, para señalar los intereses que había, Sí, me acuerdo. perfectamente me acuerdo. documentado. Nuestra Me fuente acuerdo. fue y consulta. Tú estabas No, bien. No, Sí, pero estaba yo bien informado. hubo una declaración de bienes de parte de Rafael y de la familia de Rafael, de su papá. Él de su reconoce, mamá, Rafael donde en su las última acciones declaración reconoce. Le entregaron a él la mayoría de las acciones. Sí, y bueno, quiero decirte que fue un capítulo jurídicamente que yo no esperaba, porque acudí incluso a hablar con el senador Roberto Moya en su momento, Ese es un enlace. para aclarar que- esos dichos, dejando muy claro que yo no dije ninguna mentira, pero según la No, cadena pero te City metiste Express, con los negocios. pero según la cadena City Express, el día que hicimos esta declaración se cayeron sus acciones. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que dijo City Express y me llegó una denuncia por más de $1,000 millones. Pero Imagínate. las juntas en un Contra abrir y mí, cerrar pero de aparte, ojos. lo raro es que solamente llega contra mí y no toca Ese era el círculo ese era cercano de el Barbosa. proceder de Rafael. Así era Rafael. Pero Rafael muere en Bueno, diciembre. ok, pero el Y papá, la el denuncia papá fue después. y los abogados y los socios pues seguían siendo los mismos. Ahora, y Barbosa era igual. Y te enfrentaste también con No, Barbosa. ya quisiera Barbosa haber sido igual que Rafael. Ajá. Barbosa no tenía un proyecto de gobierno. Era un saqueo. Pero te enfrentaste y igual. Me enfrenté precisamente por exigir y pedir que se cumplieran los compromisos que la izquierda poblana había asumido en la elección del 2018. ¿Cuáles eran? Dar marcha atrás a la privatización del agua, Ujú. dar marcha atrás a la concesión de la red estatal de autopistas, carreteras de cuota, Ujú, ujú.
Recordemos que los pocos meses que estuve al frente del Congreso, por primera vez en la historia de Puebla se congeló las tarifas de agua potable. O sea, ¿no fue ese punto de ruptura que te quitó de la presidencia del Congreso? Eso fue consecuencia de... Fue un cúmulo. Pero sí, un día le pegabas y al otro también. O sea, pero, no lo dejabas. Primero lo defendía, pues él fue de los que fue a hacer el meeting ahí al hotel ¿cómo se llama? El NH, ¿no? El MMM. MH es otro. Sí, el MMM. Ahí en el Boulevard Valsequillo. No. El Boulevard Atlisco. Boulevard Atlisco en los Tuviste directamente amenazas de cárcel directamente. Sí, exactamente. Amenazas no solo de cárcel, amenazas de muerte. De muerte. Es muy diferente. ¿De quién? ¿De los por dos? Parte del barbosismo. No, ¿Cómo es Rafael, una amenaza de muerte? ¿Cómo te comunicaron? Cuando te dicen, yo sé que tú eres inocente. ¿Pero quién te lo dijo? Pero si te quieres defender, el gobernador. El propio gobernador te amenazó de muerte. El propio gobernador mandó el mensaje directo, que si me quería yo defender, lo iba yo a hacer desde la cárcel. Pero eso te lo dijo dentro de la cárcel, y dentro de la cárcel, muchas cosas me podían pasar. Y en esos días se atraviesa la extraña muerte del oficial mayor de la SEP, de apellido Palomeque. Y muchos otros casos Chapa Palomeque. De presos políticos. ¿Pero quién te lo dice? Bueno, me reservo la paloma mensajera. Era mujer. Pero fue. Era mujer. Por así decirlo. Ni gavilán, como dirían mi gavilanes ni palomas. Me refiero al paloma porque que son mensajeras. Sí, pero mi obligación es preguntar. No, pero el mensaje fue muy claro. O sea, ¿no te lo escribió por WhatsApp? No. Y luego lo reafirmó con fuentes de la propia Secretaría de Seguridad Pública. No solo de la Fiscalía. Tanto gente de la Fiscalía en ese entonces, de un fiscal que hoy ya no está, un fiscal especializado, como de la propia Secretaría de Seguridad Pública, me doy cuenta que era cierto, que no se trataba solamente de censurar y de callarle la voz a José Juan Espinosa. Todavía o sea, si Barbosa viviera, tú no estarías aquí. Yo no estaría acá. Estarías en la cárcel. Y en la cárcel, quién sabe qué me hubiese pasado, porque yo estaba dispuesto a defenderme desde la cárcel, por eso pido licencia un mes. Cuando sale Barbosa a acusarme y sale la auditora a acusarme y sembrarme carpetas con información además falsa, yo todavía le juego al valiente, pido licencia y gozaba de fuero constitucional porque el fuero constitucional no se había todavía modificado, fue en ese trance. Acudo a la fiscalía, no me reciben la información, no me recibe el fiscal, y después regreso de diputado, al mes exactamente regreso de diputado. Y no fue suficiente. Oye, José Juan, pero entiendo que esas denuncias, o una de ellas por lo menos, no tiene su origen con Barbosa, sino tiene su origen antes. Bueno, es una denuncia que te presenta Mario Riestra por enriquecimiento ilícito. Como las de Francisco Romero Serrano se caen desde el momento que se desenmascara lo que realmente representaba Francisco Romero Serrano. Hoy, lamentablemente, sigue privado de su libertad. Sí. Pero además recordemos que yo voté en contra de su nombramiento. Yo voto en contra del auditor. ¿Riestra qué era en aquella época? Riestra era candidato a senador por el PAN. Y Riestra lo que hace en el gobierno de Tony Gali, presenta una denuncia en contra de la hoy senadora Nancy de la Sierra y en contra mía, por enriquecimiento ilícito, inexplicable. A partir de propaganda pagada, campaña negra en el periódico Universal, a 8 columnas. ¿Y le vas a pagar con la misma moneda ahora? No, yo le di la oportunidad, 2 veces lo busqué, una vez le mandé mensaje a través de su hermano, el exsecretario de Desarrollo Rural. Rodrigo, y otra vez a través de un amigo en común, donde le dije claramente, le mandé a decir que él sabía que la información era falsa, que los bienes de mi familia era patrimonio lineal, que yo jamás adquirí un solo metro cuadrado como presidente municipal y que el patrimonio familiar es un patrimonio bien habido. De generaciones. De generaciones, desde la época de don Francisco Espinosa Somoza, Hugo Torres Pastrana, venimos de esas dos familias. Entonces, muy extraño porque la respuesta de Riestra nunca llega la respuesta de Riestra. Y extrañamente nunca el barbosismo persiguió ni a la que fue secretaria de Educación en el gobierno de Tony Gali, ni a quien fue secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
ni mucho menos al propio exsecretario general del ayuntamiento de Tony Gali. Hay una persecución contra Tony Gali y contra varios miembros de su gabinete, y no contra el secretario general, que fue Mario Riestra. Hay una persecución contra exsecretarios del gabinete de Moreno Valle o hasta titulares de órganos autónomos, y no tocan al Y secretario. todo esto lo a vas a Rodrigo. sacar ahora Rodrigo. que se lanza. No es Mario sacar, Riestra. simplemente se trata de refrescar la memoria, Sí, eso es bonito. de hacer refrescarla, análisis de verdad. político. Luego te, ¿Quién luego te protege? refrescan otra cosa, pero es mejor refrescar. ¿Quién protege a Mario Riestra? El barbosismo, Miguel Barbosa. No. Miguel Barbosa lo hace No, ganar. a ver, explícame eso. Miguel Barbosa protege a Mario Riestra al grado que en la última elección del 2021, como el candidato de Morena era René Sánchez Galindo, brazo derecho Sí, De sí. Claudia de Rivera. Claudia Rivera De Vivanco, Claudia. además de que el barbosismo y Biestro se dedicaron a operar en contra de Claudia Sí, Rivera, sí, también también es operaron cierto. en contra de René Sánchez Galindo, y eso pasó por un acuerdo. Hay dos personajes en el PAN que saben perfectamente que negociaron uno su triunfo y otro su derrota. ¿Quién? Jesús Saldívar Sí. y Mario Riestra. ¿Y eso lo sabe Lalo? Quien lo tiene, bueno, si es un hombre inteligente, como creo que sí lo es, no puede perderlo de vista. Bien. Oye, José Juan, a ver, de todos los procesos que te iniciaron, ¿te inició procesos el auditor? ¿O Romero encarcelado? Serrano, 2. Tenías unas demandas de Mario Riestra. Mario Riestra, 1. ¿Quién más te demandó? Y de esos procesos, ¿todos están cerrados? ¿Hay alguno abierto? El que se judicializó es el de la denuncia de Mario Riestra. ¿Es el único que se judicializó? Es el único que se judicializó. Oh. Hubo una denuncia por la Casa del Pueblo de San Pedro Cholula, Ujú. que además es un bien de utilidad pública. Ahí Ujú. está. Y Barbosa pidió que le dieran juego a una denuncia absurda que acusaban de despojo. Ujú. Un inmueble que, además de que lo validó el Cabildo, se pagó a su propietario alrededor de 6.5 ¿Y es patrimonio de San y Pedro es Cholula? patrimonio de San Pedro Cholula. O sea, es un absurdo, Ah. pero fue una carpeta que le buscaron y en su momento quisieron encuadrar Ujú. para justificar la orden de aprehensión del único diputado del bloque de izquierda que hablaba con la verdad. Porque no dije ninguna mentira. Ahora, Cuando di a conocer lo de el fraude de la renta de las patrullas, el tiempo me dio la razón. Ujú. Cuando voté en contra del nombramiento del auditor, porque se veía yo que era un corrupto, el tiempo me dio la razón. Cuando señalé el que traer a foráneos y ponerlos al frente de la Secretaría como la Secretaría de Finanzas, que me pronuncié en contra, el tiempo me dio la razón. No dije ninguna mentira, simplemente Barbosa no permitía que nadie pensara diferente a él en Ahora, el bloque de izquierda. tú ganas un proceso contra esta denuncia que presenta Mario Riestra. Sí. Y después de que ganas ese amparo, regresa a Puebla, porque estabas fuera de Puebla. Yo estuve, Estabas en Veracruz, estuve en Veracruz. estuviste en el extranjero, Estuve en Houston. casi ¿no? un año en el extranjero, estuve en Estados Unidos, de ahí volé con mi pasaporte, sin En Guatemala, ficha ¿no? roja, a Guatemala. Estuve un rato en Guatemala me fui a Costa Rica, de Costa Rica me fui a Panamá, de Panamá me fui a Canadá y de Canadá regreso a México hace 2 años. Ujú. Siempre pasé por las aduanas, mientras en Puebla los periódicos sexenales que crearon decían que había ficha roja, Ujú. que me había Que la robado Interpol te miles estaba de millones buscando. de pesos, que la Interpol me buscaba, etcétera, etcétera. Y ataques contra mí, contra mi familia, contra la familia de la madre de mis hijos, contra la madre de mis hijos. Yo podía atravesar un país a otro. Sabía que estaba en manos de los caprichos de Miguel Barbosa y que el sistema judicial en Puebla estaba podrido. Ujú. Le pasó al presidente, el expresidente Héctor Sánchez. Se lo advertí. Ujú. Advertí lo que pasaba cuando el Ejecutivo asume las funciones del judicial o del legislativo. Con el legislativo pasó. La legislatura de la cual yo formé parte se convirtió en una Sí, oficina ni siquiera cuidaban las formas. Con Biestro. Con Biestro. Era la oficialidad de partes de Barbosa. Y se dejó de enojaban, legislar. se enojaban porque votaba yo en contra de la ley de educación, que el tiempo me dio la razón, porque era inconstitucional, de la ley de pueblos indígenas. No dije ninguna mentira.
Simplemente no había derecho a disentir en el Congreso del Estado de Puebla. ¿Estos procesos judiciales tuvieran algo que ver con tu divorcio? No, ninguno. ¿No? Ninguno. Oye, José Juan, más allá de Bueno, tu condición de, Claro, para eso está. más allá de Se tu ve condición delicioso. de perseguido político, hay gente que te ve con tamaños, arrestos, cualidades, características para aspirar a un cargo grande, desde la gubernatura para abajo, o desde la gubernatura para Pues la arriba. gubernatura ya se le fue, ¿no? Esa se nos ¿Cuántos fue. años tienes y cómo te ves en los próximos 6 años? Tengo 46 años. Es pollo. Regreso a Puebla con un objetivo muy claro, que es hacerle memoria a la gente de lo que pasó en ese periodo gris, negro, de un gobierno que nada tiene que ver con los verdaderos postulados de la izquierda. Hoy es el mundo al revés. Hoy la izquierda en Puebla está arrinconada, marginada, vapuleada por el primer gobierno de izquierda. Y simplemente estoy de regreso para hablar. ¿Y eso no con te la lo verdad. censura Morena? Porque al final Yo Barbosa espero- era un gobernador de Morena. Yo espero, Ganó con el logo de Morena. yo espero que no. Fíjate que hace unos días Pero dentro de la izquierda tenía muchísimos Mira, amigos. sí. tomé un curso de actualización en Morena. Y Para los ser- estatutos dicen que el derecho a disentir es el primero o el segundo artículo de los estatutos. Hay derecho a pensar diferente. Simplemente yo he actuado de la misma manera como actué en el gobierno de Mario Marín, que fui diputado por primera vez. También fui opositor de Mario Marín, Sí, le voté sí, en contra sí. de sus cuentas públicas. Cuando la gente decía es que era tu compadre, a ver, que fue invitado a mi boda. Fue tu testigo incluso, ¿no? Fue testigo porque me casé con una diputada priista. Y pues uno pone sus testigos y la otra parte pone sus testigos. Pero yo le voté siempre las cuentas públicas en contra. Al único gobernador que le voté a favor su cuenta pública fue Melquiades Morales. De ahí en fuera, a mí no me van a poder acusar de hacer cochupos con ningún exgobernador. Sí, pero Porque a ver, siempre la prueba de amor de los diputados con un gobernador en funciones Es la cuenta pública. la cuenta pública. No hay otra. Te pregunta Javier y me parece que no se quede en el ¿Cómo te aire ves, esa cómo te pregunta. ves en el futuro cercano? No depende de mí. Hoy quiero estar con mis hijos. Fueron 3 años de estar ausente. Mis hijos no tuvieron papá presente los últimos 3 años. Mi prioridad son mis hijos, mi familia, mi pareja. Sin lugar a duda me encanta la política. Estos 3 años me sirvieron para hacer mucha reflexión, para madurar. Pero eso porque que sí que también- no vas a operar, no te vas a involucrar con No, las sí me voy a campañas. involucrar. Sí me voy a involucrar. Bueno, se dice que eres aspirante ya a la presidencia de San Pedro Cholula, municipio que ya gobernaste. Mira, yo voy a seguir primero Dios y Dios me O da sea, ¿vas vida. contra el doctor Arrieta o cómo se llama? Arriaga. ¿Cuál? ¿Quién? Luis Alberto. Ajá. No lo sé, no sé si él vaya a buscar. pues me Pues dijeron. está inscrito, ya Ya tomó la también los regué. cursos. Ya Lo- la regué, dije no, algo. lo que sí No, sé- Sí lo puedo decir, ¿verdad? Es que el señor lo censura así. Lo que sí sé es que yo voy a seguir haciendo política y desde la izquierda. Espero que sea la izquierda. Pero si vas a por buscar cual la me presidencia juguete. de Pero vas Cholula a o no. buscar Cholula. Vamos a esperar los tiempos. Pero La pues única si ya estamos a la convocatoria- vuelta de la la única esquina, mi convocatoria querido Bueno, ya salió la convocatoria, ¿no? Salió convocatoria para diputados federales. Federales. Todavía no, que yo sepa, o está Ujú. corriendo la de presidentes municipales. Ujú. Porque habrá que ver en qué postura está Morena. Si es el Morena, cuando yo me fui de Puebla, en manos del barbosismo, pues no tengo nada que hacer. Es otro ahora, ¿no? Si va a Pues hay tomar- muchos tiradores si va a de tomar- Morena para la Si la presidencia, decisión ¿no? la va a tomar un consejo que compró y que sembró Barbosa y que todavía respiran, y por eso mi reconocimiento a Nacho Mier, que fue capaz de romper ese Pues consejo. barbosista. él era al que le ponían todos los obstáculos. y logró Barbosa operar. persiguió a Nacho igual. Entonces, claro. es ahí donde veo que existe posibilidades de que Morena realmente respete la trayectoria de quienes venimos de la izquierda en Puebla desde hace muchos años. Hoy es el mundo al revés. Hoy, por ejemplo, quien me pregunta respecto al género, si la candidatura fuese mujer. Perdón, pero de los 2 nombres o de los 3 nombres, uno de estos nombres
nada tiene que ver con la izquierda de Puebla. Yo a los de Morena de hoy ¿Quién, día. de que suenan- Cholula? No, me En refiero, términos me refiero generales. en términos de la gobernatura. Ah, de la En gobernatura. términos generales, De la gobernatura del si mandan a los que están diciendo que van a mandar para aquí, para allá y para más allá, yo voy a ver una planilla de Morena totalmente fifí, totalmente de la aristocracia de Puebla, no a la izquierda poblana. No, la izquierda poblana estamos marginados, Sí. perseguidos. Me han preguntado, lamento. Sí, de hecho, los principales cargos o las Lamento principales que- candidaturas no son para gente de izquierda, No son son para para gente de expriistas. izquierda. O para, sí, expriistas. Bueno, Melitón. No, qué lástima que no alcanzó los votos para poder haber sido incluido. Ahí es cuando vemos un consejo estatal que desconoce estoy- los orígenes reales de la izquierda en Puebla. Melitón tenía todo para ser candidato a gobernador. Pero se Como peleó tiene con todo, Barbosa. Se peleó con Barbosa. Y Barbosa prácticamente lo excluyó, lo marginó. Y lo Y persiguió. Melitón se cayó. Y lo Primero le persiguió. había puesto a su operador, a Cotoñeto. Cotoñeto era el operador del secretario de Educación. Así es. Pero hoy la izquierda poblana, de no ser, y lo quiero enfatizar, la figura de Nacho Mier, que desde el 2012 ya estaba en el obradorismo, pero los demás... Aunque caso la gente lo particular, sigue percibiendo como perista, ¿no? Yo O sea, nunca lo escuché. La decir gente de izquierda. Morena no lo ve ¿A como quién? A un... Nacho. Con todo y que Nunca. sea fundador, Bueno, no desde, lo ven las, como una gente de izquierda, desde ¿no? las dirigencias de Es que- los es que partidos Nacho sí se fue a veíamos México, operar Nacho. a... Nacho se Izquierda, fue a tú. México, Sí, y estuvo después en Sinaloa, Colima, sí. pero siempre estuvo Sí. muy cercano a López Sí, Obrador. pues fue a fundar Morena. Sí, Sí. a través de don Manuel. Sí. Y don Manuel Eso- se la jugó Eso siendo, no lo sé. siendo senador. Don Manuel se portó a la izquierda, con Cárdenas, contra Cárdenas. Bueno, es el mundo al revés, ya si nos vamos más atrás, claro que era injustificable la participación tan activa de don Manuel, siendo el responsable o el autor intelectual del fraude del 88. Eso es un escapulario que le cuelgan. Bueno, el secretario de Gobernación. Sí, pero con todo lo que ha dicho, los libros que escribió, todo, y la gente sigue pensando eso. Y si nos vamos a pie Pero fue un buen juntillas, gobernador, paseo de San eso es otra cosa, Francisco. pero yo hablo de el sistema se cayó. Esa es una frase, y lo registraron varios periodistas en aquella época. La frase la pronuncia Diego Fernández de Ceballos. Y de ahí se monta todo el espectáculo. O sea, fue la gran primera posverdad de la modernidad, ¿no? Esa. Pero bueno, yo creo que ya la historia juzgará el tiempo. Sigo insistiendo en lo que te pregunta Javier. ¿Qué elementos? ¿A Tú dónde vas? ¿Qué que vas a tienes hacer? este tipo de experiencias muy reconocidas, ¿qué elementos crees que debe guiar ideológicamente a cualquier candidato al gobierno del Estado cuando la izquierda obviamente está por relevar al gobernador y es inminente un gobierno nuevamente de izquierda aquí? ¿Qué elementos tú crees que hacen falta para atender a la izquierda, a la sociedad, al futuro de Puebla? Una visión municipalista que se ha perdido en las últimas administraciones, Esa era incluyendo la de Rafael. una tesis tuya de muchos años. Una visión Eso municipalista. lo has dicho muchas veces. Un gobernador que se convierte en facilitador y que sea garante que lo que dicta el 115 constitucional en los 217 municipios sea una realidad. Porque no todos son megaproyectos. La gente lo que quiere son unidades deportivas, la gente quiere panteones. Hay una crisis en los panteones, muchas cabeceras municipales, y ni los gobiernos municipales ni el gobierno del Estado pone atención en este tipo de servicios públicos que dicta la Constitución, los rastros municipales. Sí, la gente quiere agua, No hay quiere la drenaje, gente lo que quiere quiere es- saneamiento, pero son obras que no se ven, que no Exacto. lucen. Pero esa es la esencia de un gobierno de izquierda. ¿Y cuál es el nivel de gobierno más cercano, más próximo? El gobierno municipal. Necesitamos un gobierno estatal con una visión municipalista. Que Pero tenga muy ¿dónde te claro... ves? ¿Dónde que te tenga- ves yo en me, ese mira, escenario? yo me veo trabajando donde vivo. Vivo en San Pedro Cholula, regresé a mi tierra. Estoy muy contento de poder reencontrarme con familiares, con amigos. El sábado voy a echar a andar con el apoyo de poco más de 100 vecinos de Cholula, un consejo ciudadano que va más allá de una boleta electoral. O sea, necesitamos una participación permanente de los ciudadanos sin importar la militancia, el partido político al que pertenezcan. Pero no hay contrapesos en los gobiernos municipales
No hay ejecutivo del Estado que se convierta en un contrapeso de los gobiernos municipales. Barbosa se dedicó a perseguir a los expresidentes municipales. Nunca se dedicó a trabajar de la mano de los presidentes municipales. Algunos. Persiguió a Ahí está el de Pat Tehuacán. Jane fue un perseguido político, por cierto. También fue uno de los temas que advertí. Ni siquiera le dieron tiempo de comprobar. Y es uno de los que sigue preso. Y sigue preso. Yo espero que pronto salga. Ya se dio la intervención del senador Ricardo Monreal. Van a salir varios de los que ahorita están guardaditos. Y van a salir todos. Todos van a salir. No te extrañe que salga Zavala. El tema es... Lo veo más complicado. Estamos hablando de presos políticos. Javier López Zavala, desde mi punto de vista, no es... Romero Serrano es un preso político. Es un preso político. Bastaba destituirlo del cargo. Porque como lo advertí, no tenía el perfil, la preparación. Fue el último... Fue quien reprobó de entre todos los aspirantes. Fue el peor resultado. Pues también pasó lo mismo con la última auditora. Y pasó lo mismo, ya no me tocó. No supo contestar ni cómo se integraba una cuenta pública y fue la designada. Ya no me casi por unanimidad en el Congreso del Estado. Yo hubiese votado en contra. Pero el hubiera no existe. Y ojo, yo era diputado en funciones. Jamás pedí licencia, Rodolfo. Jamás renuncié al cargo. Jamás me aplicaron el juicio político. Eso es lo que quiero decirle hoy a la gente de Puebla, ¿no? Si eso le hacen a un diputado, o sea, violaron los derechos constitucionales de un legislador. Nadie se preocupó por mí 10 años. Y si en 10 meses, si en esos 10 meses yo no tuve orden de aprehensión, no hubo un orden judicial en mi contra, si no pedí licencia, si no renuncié al cargo, ¿por qué caramba se orquestó toda una campaña para decir que había sido destituido? Porque Barbosa, digamos, entiendo que generó un acuerdo contigo, un acuerdo verbal, no sé, intermediado por quién, de que no podías regresar a Puebla. No. A ver, tenías que estar fuera de Puebla, tenías que renunciar a tus redes sociales. Pero no hubo acuerdo. Ya había yo dejado de ser diputado. Redes, ¿no? Yo estoy hablando del año que estuve fuera como diputado. Yo era diputado en funciones. Cuando termino la legislatura, regreso a México, porque yo ya estaba harto de estar fuera, sabiendo que era yo inocente. Dije, voy a regresar a México y de a como me toque. Me dijeron, regresa, nada más. No pises Puebla, no uses tus redes sociales. Y no ¿Quién te dijo eso? Me lo mandaron a decir con un gavilán. Ahora no fue una paloma. Ahora fue habiendo un gavilán. Telegram, habiendo WhatsApp, habiendo correos electrónicos. Y así fue. O sea, no hay huella del mensaje. Del gavilán. Tuve mi credencial de lector. No hay huella del mensaje. Tuve mi credencial de lector, tuve mi domicilio fiscal. La fiscalía sabía dónde estuve yo los últimos 2 años. Eso también que ponían que estaba yo escondido y que por ahí Mario Alberto Mejía dijo que atravesaba yo aguas nacionales en un yate. O sea, no es cierto. Periodismo ficción. Periodismo ficción. No fue cierto. ¿Ya te estaba en Acapulco ahora? No, se volteó en Acapulco. No, nada que ver. Oye, José Juan, regresando al tema de Cholula. Si Nancy de la Sierra, la senadora Nancy de la Sierra, que ya regresó al PRI, fuera nominada, postulada por el PRI o por el Frente Amplio por México a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, ¿eso sería un impedimento para ti? Moralmente sí. Solamente bajo ese escenario yo no participaría en algún cargo por Morena. A pesar de que estamos pero Nancy no va por Morena, va por el Frente Amplio. Yo sí estoy en la izquierda. O sea, yo quiero volverlo a decir. Nancy siempre ha sido una mujer que toma sus propias decisiones. Ella se incorpora, temporalmente se incorporó a la izquierda por una invitación. Ella regresa a sus orígenes. ¿Has hablado con ella el tema? De repente platicamos. Ajá. Pero... Mira, muchos me cuestionan. No solamente no hay un acuerdo. No solamente ella me cuestiona. No, así no son las cosas. Simplemente es, ¿cómo puedes seguir ahí después de todo lo que nos hicieron? Y sí, puede tener razón, pero jalan más mis raíces. Yo me rompí, perdón que lo diga, me rompí la madre durante décadas para que Andrés Manuel fuese presidente de la República. O sea, yo no pacté con ningún gobernador. Pero no te defendió. No me defendió. Es ahí donde me dicen,
¿Y cómo puede seguir ahí? Ni su después secretaria de Gobernación. Su secretaria de Gobernación sí me defendió. Olga, ¿Qué es con la que operabas cuando eras el presidente Olga, del Congreso? cuando muere Rafael entablamos una amistad, fueron días fundamentales. Me coordiné perfectamente con ella. Ya la conocía yo desde antes, por algún encuentro familiar, cuando era ministra, por algún encuentro familiar circunstancial que se dio en Atlisco. Ahí la conocí hace muchos años. Que iba Marín, ¿no? No, para nada. No, es un tema 100% familiar. Y ella habló con Héctor Sánchez, ella habló con el fiscal. Y no fui yo solo, yo iba acompañado de Esparza. Esparza y yo estuvimos en las mismas oficinas, pasamos por el mismo calvario. ¿Qué es de Esparza? No lo sé, bueno, sé que está fuera del país. A lo mejor ese fue el error. Quizá. No, porque siempre lo dije y lo sostengo. Fue un buen rector. Le dio gobernabilidad a la universidad. Lo que hoy se anunció... No, ya la gobernabilidad venía desde antes. Lo que hoy se anunció de Ciudad Universitaria 2, sí. Yo conocí el proyecto y la maqueta desde el rectorado de Esparza. La adquisición de los terrenos en la zona de Valsequillo. Todo eso viene, de los Rodríguez. Viene en su rectorado. Vecinos de los Rodríguez. Vecinos de los Rodríguez. Entonces, también los Rodríguez tienen ahí. Sí, son vecinos, van a ser vecinos. Bueno, hasta un terreno donaron, ¿no? Entonces, de eso sí no me consta. pero fue un buen rector. Creo que los Marín también. Y fue una persecución. Los Morales también. O sea, también fue una persecución la que le hicieron a Esparza, desde mi muy particular punto de vista. Fue una persecución, era rector en funciones. ¿Cuál fue el enojo de Barbosa? Que lo buscamos para la minigobernatura, para la gobernatura interina. Ese fue el celo que registró Barbosa. Esparza tenía todo para haber sido el gobernador interino y no quiso. No quiso. Los escenarios Barbosa. No quiso el rector. Cuando muere Martérica. Cuando muere Martérica, la primera opción que yo tenía y que coincidió con la secretaria de Gobernación era el rector de la universidad pública. Así había sucedido en otros estados donde se habían dado accidentes similares. Los rectores de las universidades públicas o los titulares del colegio de notarios hicieron las veces de gobernadores. Ahora, por Pacheco sí votaste, ¿no? Sí, voté por Pacheco. Como gobernador interino. Por cierto, murió Rodolfo Pacheco. Sí, el hermano de... Sí, voté por él, aunque también las historias decían que voté en contra, voté a favor de don Guillermo. Si no fuera en un cargo de elección popular, y eventualmente está gobernando alguno de los dos candidatos de Morena, ¿aceptarías tú un cargo para trabajar dentro del gobierno? Depende quién sea el candidato. No creo. ¿Pondrías condiciones? Te soy muy honesto. Ahorita estamos trabajando un proyecto para que estos consejos ciudadanos funcionen por lo menos en las cabeceras distritales y de ahí se desdoblen a nivel estatal. O sea, no estoy de acuerdo que la democracia sea un tema de cada 3 o cada 6 años. La ciudadanía tendría que estar todo el tiempo informada, enterada, emitiendo consejos, recomendaciones, denunciando, levantando la voz en contra de todo lo que se hace mal. En un tú a tú, ¿cómo te ves con Luis Alberto Arriaga, que fue tu secretario de Gobernación? Bueno, sí, ¿fue de Gobernación o secretario general? Fue secretario. Fue mi error. Fue mi error. Nunca fue tu secretario fue el titular de Membrete. Mi error. Fue el secretario de mi error. Pero fue secretario de Gobernación. Fue el secretario. Nunca en funciones. Bueno, a ver, ¿por qué no fue secretario de Gobernación? Pero ¿cómo te ves en un tú a tú con Luis Alberto Arriaga, con Tonantzin Fernández? Bienvenido. Que sea la gente la que decida. O con Nay Salvatori. Que sea la gente la que decida. Mi fortaleza es que la gente ya me conoce, ya sabe lo que hice. Ellos tendrán que juzgar qué construí, qué programas sociales. Ahora, ¿cómo se van a definir esas candidaturas? Las candidaturas a presidentes municipales, ¿cómo se van a definir? ¿También por encuesta? ¿O ya más bien entrarán los acuerdos? Desconozco. Yo creo que se tiene que dar a partir de las encuestas que se apliquen para diputados federales. La prioridad del presidente y la prioridad de Morena es el Congreso. Luego entonces... Sí, para la mayoría calificada. Luego entonces, creo que tienen que darle la corresponsabilidad a los candidatos a diputados federales de definir
de manera conjunta con la dirigencia nacional las presidencias municipales. Si no lo hacen así, y va a ser el Consejo Estatal quien resuelva, simplemente quien va a correr riesgos es el candidato o candidata a la gobernatura del estado. Porque el Consejo Estatal sigue siendo en su gran medida dominado por Julio Huerta, por el barbosismo. No, si fuera el Consejo Estatal el que va a decidir las candidaturas, en Puebla iría Pepe Chedraui. ¿Cómo sientes ese? Vamos a ver. Lo que yo platiqué o lo que yo veo es que las encuestas a diputados federales y senadores son las que van a... quien va a llevar mano va a ser el candidato a gobernador. Ahora, yo te vi en Ex la semana pasada, tuviste una reunión con la secretaria general, con Citlali Hernández, ¿no? Con Citlali Hernández, que fue otro de los cuadros obradoristas que siempre mantuve comunicación. Uh-huh. En estos 3 años yo no perdí comunicación con Olga Sánchez Cordero, con Alejandro Encinas y con Citlali. Uh-huh. Y con Martí Batres, que tengo pendiente ir a saludarlo, uh-huh. Y ya platicamos vía telefónica, pero fueron quienes siempre me tomaron la llamada. ¿Y no te adelantó la secretaria general de...? Ella es muy respetuosa y yo también muy cuidadoso. Uh-huh. Y lo que sí sé, o lo que sí debe de ser, es que quien sea candidato a gobernador tendrá que dejar los afectos a un lado, uh-huh, para no poner en riesgo su triunfo. Si se van por la parte de afectos, tampoco tengo nada que hacer en Cholula, porque yo no soy amigo de Alejandro Armenta, respeto a Nacho Mier, pero no he tenido una amistad cercana. Julio Huerta. Y veo mucho menos, pero veo muchos que creen que va a ser un tema de afectos la definición de candidaturas a diputados locales. A ver, Julio pesa. Y eso sería pesa por la chequera del gobierno. ¿Y porque controla el Consejo Estatal? Sí, por la chequera del gobierno. Se tiene que romper ese círculo vicioso. Eso está en manos del gobernador Salomón. Pero pues no lo van a romper. Bueno, si está en manos de Salomón. Bueno, no lo van a romper mientras sea útil la estructura para el candidato que decidan. Y mientras no haya candidato. Una vez que haya candidato, creo que el gobernador también va a tener que cambiar su político. Y que muchas de las acciones ya las va a tener que compartir, pues. Así es. Oye, cuéntanos más cosas de Riestra. Pues es que ya lo destaparon para la presidencia. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si es el candidato a presidente municipal, creo que Morena puede recuperar lo que perdió en el 2021. ¿Tú ¿Y a Lalo lo ves con posibilidades? Los riestas eran alfiles de Barbosa. Siempre fueron sus aliados. Mira, las gestiones que hacía yo era presidente municipal y Barbosa me mandaba personeros para ofrecerme bajar recursos, como lo hizo con muchos municipios. Ajá. Por eso metió a la cárcel al presidente Huaquechula. Al que lo acusó de que se quedaba con un moche. Sí fue cierto que Barbosa como senador te mandaba personeros a ofrecerte obra pública a cambio... Y bajaba la obra pública y pedía un moche. A cambio pero no era el único, ¿no? A cambio de poner la constructora, entiendas. En el PRI había otro. Yo fui presidente municipal 4 años. Y hoy se sigue haciendo, ¿no? No lo creo. Hoy también se sigue haciendo. Hoy mandan. ¿Qué porcentaje representaba? Simplemente los que mandaba Miguel Barbosa siendo senador te brindaban todo el apoyo y solamente ellos recomendaban a la empresa. Uh-huh. Nunca había un tema de porcentajes, nunca había un tema. ¿Pero qué tiene que ver eso con los Riestra? No, que las gestiones... ¿Te gustó también? El enlace entre el gobierno morenovallista y el senador para las gestiones siempre fue Rodrigo Riestra. No Mario, Rodrigo. El que era el secretario de Desarrollo Rural. Sí. Porque las gestiones de Barbosa siempre se enfocaban al tema agropecuario. Empezando por su rancho y sus tierras. Tú hiciste un gobierno en Cholula que yo escuché, yo iba mucho a Cholula, y escuché que hiciste un buen gobierno. ¿Cómo se te ocurre apoyar a Alberto Arriaga? Fue un error.
Fue un error de ego. Segundo error. Sí, no, fue un error. Mi ego dio para decir, voy a demostrar que hice tan buen trabajo que vamos a dejar a uno que no es de Cholula. Porque ese era un mito. O sea, siempre en Cholula el mito existía de que no ganaba nadie que no fuese que no fuera originario y de las familias dominantes. Rompo ese mito con la candidatura de Arriaga. Pero el que hubiese sido Samuel Mata. ¿Y cuál fue el pleito con Arriaga? Porque al principio no andaban también muy juntos. Arriaga era el presidente y tú eras su consejero. Arriaga tomó partido con Barbosa. La última vez que yo lo vi fue un desayuno en Ciudad Sagrada. Me dijo, ¿cuánto vas a querer mensualmente? ¿De qué estás hablando? Sí, yo no voy a pelear con el gobernador. ¿Cuánto vas a querer? ¿De qué estás hablando? Si este es un proyecto político. La próxima vez que te digan eso, nos podrías hablar para nosotros negociar el tema. Teníamos todo, o Arriaga tenía todo para seguir haciendo de Cholula un ejemplo de buen gobierno. Es que era una continuidad que muchos esperaban. Teníamos un proyecto de largo alcance, porque nos faltaba el nuevo hospital, nos faltaba el nuevo y se Cerezo, rompió todo. Nos faltaba una zona industrial para San Pedro, nos faltaba el centro de convenciones. Tenía yo muy claro lo que teníamos que hacer en Cholula. Y lo que hizo Arriaga fue simplemente aliarse con Barbosa. Pues ya tienes hasta plan de gobierno. Para decir, no hay acuerdo con José Juan. Él fue el que le lleva información falsa al auditor. Porque después contrata. Luis Alberto Arriaga le lleva información falsa. Es el que le lleva información falsa. A Romero Serrano. Es más, iban las facturas de la revista de Leti Torres, una revista que se llamaba Fauna Política o Animal Política. Era una empresa con domicilio inlocalizable. Sí. O sea, hasta la revista de su esposa aparece en ese catálogo de empresas. Pero las empresas eran del periodo de gobierno de Lola Parra, de enero a septiembre del 2014, y del propio gobierno de Arriaga del año 2018, de los meses del 2018 que entró el nuevo gobierno. Hasta ese tipo de errores de kinder cometieron. En octubre del 2018. O sea, lo que hizo Arriaga fue sentarse con el auditor, pactar impunidad. Por eso, qué raro. Imagínense, todo lo que hicimos en Cholula de repente se dejó de hacer. El pretexto fue la pandemia. Es la fecha que la Auditoría Superior del Estado no le finca un pliego de observaciones al Ayuntamiento de San Pedro ni se los Cholula, va a fincar. De Arriaga. Ni se lo va a fincar. ¿Por qué? Porque pactaron impunidad. De este esquema de empresas o de proveedores o de constructoras fue uno de los esquemas donde entró el gobierno de San Pedro Cholula con Francisco Romero Serrano. Entonces, a mí me auditó mis 5 años de gobierno, me los audita la Federación y salí limpiecito. Y las denuncias que presenta Romero Serrano lo aplica sobre proveedores de Fortaseg, es decir, los que te ponía el Fondo Federal de fortalecimiento, que son con seguridad. quienes a fuerza teníamos que comprar los chalecos, las patrullas. Exactamente. Ni siquiera eran proveedores que los elegía el ayuntamiento. Había un listado, un catálogo de proveedores que te dictaban. Hay una desde Ciudad de México. Empresa que lleva años, ¿no?, vendiendo eso. Mira, es la fecha, apenas en esta reunión que tuvimos en Cholula llegó una señora y me dice, oiga, yo quiero presentarme. Yo fui la proveedora de medicamentos del gobierno de San Pedro Cholula y estoy acá porque jamás me pidieron un peso de por medio y dimos un buen servicio, y déjeme decirle que yo aparezco dentro de la denuncia que hizo el auditor Romero Serrano, y aquí estoy para presentarme con usted y para decirle que usted fue el mejor presidente municipal que ha tenido Cholula. Ni la conocía, yo no conocía a mis proveedores, porque un buen presidente municipal no tiene por qué conocerlos. Hay un consejo de adquisiciones que yo desde un principio delegué la representación y cumplimos todo lo que dicta la ley. Me denuncia Romero Serrano por llevar a Yuri, por llevar a Los Ángeles Azules, porque dicen que no hice una licitación. ¿Cómo vas a licitar a ver qué Mijares llevas o qué Filipa Giordano o qué todavía Armando Manzanero? O sea, cuestiones absurdas donde Barbosa me buscó hasta por debajo de las piedras y no encontró nada.
porque gracias a Dios el patrimonio que tengo viene de muchas generaciones y mi pasión es el servicio público. Oye, ¿Naye Salvatori tiene alguna posibilidad? ¿Tú le ves alguna posibilidad? Es amiga ¿Es de... polémica, Es controversial? amiga, ella misma lo dijo, con quien platicó fue con Mario Delgado. ¿Ya fue diputada federal? Ya fue diputada federal en el 2018, pero pierde el 2021. Escuché su declaración donde responsabiliza de su derrota a Barbosa. Perdón, pero parte del coro que salió a replicar las mentiras de Barbosa en torno a mí y a Nancy fue Nay Salvatori. No puede hoy echarle la culpa a Barbosa de la derrota del Distrito 10 de San Pedro Cholula, cuando ella en esos meses y en ese año era de las que le echaba porras para que a mí me persiguiera. Ese Distrito 10 lo ganó el Tigre, ¿no? Lo Humberto ganó el Aguilar. Tigre, Humberto Aguilar Coronado. Y entiendo que pretende reelegirse. No lo sé, es una decisión del PAN. Lo que sí sé es que si ¿Qué imagen tiene el Tigre en el Distrito 10? es buena en San Andrés. En San Andrés es buena. Él no vive en San Pedro Cholula. Pero el Distrito 10 comprende San Pedro y San pertenece Andrés. a San Está en el Andrés mismo Cholula. distrito, claro. Oye, Lalo Rivera, Aquí está muy cerquita. ¿cómo lo ves? Lo veo. Va a ser el candidato, ¿no? ¿Sí? ¿Competitivo? En Puebla y zona metropolitana, sí. Pero no para ganar, Para ganar Puebla y zona metropolitana, sí. solamente. Lo demás va a depender de los acuerdos con los mismos que llevaron a Barbosa a la elección extraordinaria del 2019. Para el Senado, ¿quién ves para el Senado? Yo creo que Rodrigo Abdala va a ser el candidato del Senado. Y tiene todos los méritos y la cercanía con Andrés Manuel. La edad, el cargo, y además van a depender de él todos los que sean candidatos para poder... Sí, sí. Oye, Armenta, entonces, ¿dónde lo ves? Armenta, ¿dónde lo veo? Si dices que el más cercano al presidente es Nacho, Sí. y que la senaduría va a ser Yo para Rodrigo, entonces Coincido Armenta, en que ¿dónde lo Nacho ves? es el más cercano. Yo coincido Sí. en eso. Bueno, su gran reto sería ganar Puebla Capital Como premio de consolación, como premio de consolación, que es un gran premio, ¿no? Si te dieran la... que es un gran La premio. candidatura a presidente municipal. Estaría interesante ¿Armenta? tener... ¿Sí? Dice que gana todas. El Bueno, gran reto... A Claudio El Sheinbaum gran- todas le, mías, ¿o qué? le ofreció 2 millones de votos. No sé de El dónde gran... los van a sacar bueno, los millones. aunque No hay, saque los 800 no hay mil 2 votos que millones de necesita electores. Puebla. ¿Dónde los va a Puebla sacar? necesita que 800 mil votos. Sí. Sí, sí. Los 800 mil votos, con que aporte los 800 mil votos de Puebla es suficiente. Olivia, Son esas cosas que no entiendo de la izquierda. Mis respetos para ella, pero no lo entiendes. Claudia, diputada federal. diputado federal. Diputada federal. ¿Qué le hace falta? Julio, Diputado federal por También. Tehuacán. ¿Por Rosario. Tehuacán? A ver ¿Quieres si que no pierda o vuelvo. qué? Rosario, Orozco, No lo veo. no la ves. En una boleta no la veo. O Julio o ella. Ujú. Oye, Juan José, ¿qué te enseñó todo esto? La persecución, el riesgo de cárcel, amenazas de muerte. Que hay que cambiar las cosas. Que la verdadera izquierda democrática, progresista, con contrapeso, respetuosa del Poder Judicial, no existe. Mucho menos en lo local. Y en lo federal se tiene que construir. En lo federal se tiene que construir. Hay cosas, yo siendo obradorista, hay cosas que no estoy de acuerdo. ¿Y a nivel nacional ves condiciones para eso? ¿Crees que Creo que Claudia Sheinbaum estaría en esa... Claudia tiene que regular un poco, democratizar un poco al país. ¿Tú crees que va a romper? ¿O se va a dejar mangonear por López No. Obrador? Pero la historia está ahí. Muy pocos se dejan mangonear. ¿Y a Xochitl cómo la ves? ¿Tiene alguna posibilidad? A mí hasta este momento a mí no me convence. Digo, voy a jugarle al análisis político. Creo que la única posibilidad que tendría la oposición es una alianza en torno a Ebrard. Ah, Que sí. la cuña apriete debe ser del mismo palo.
Creo que lo que tú pretendes con el consejo que estás creando en Cholula es la fórmula que debiera aplicarse, porque los partidos solamente piensan en la elección y la elección de un candidato no resuelve nada. Tiene que alimentarse las bases con programas, con educación, civismo. Solo piensan en las prerrogativas del partido. Así es. Los dirigentes de los partidos solo piensan en las prerrogativas de los partidos. Entiendas el registro. 3, 6 meses antes. Pero no hay un trabajo permanente. Votar no resuelve nada. Morena lo ha hecho en lo nacional. A mí me impresiona la capacidad que han tenido con sus famosos cursos de formación. Si te metes a los... cuando son videoconferencias, ves a 600, 700 militantes activos de diferentes estados de la República. Y no solamente en vísperas de un proceso electoral. Pero el resto de los partidos, incluyendo al PAN, solo se aparecen cada 3 años. Ahora, tú ya fuiste dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. ¿Crees que tenga alguna posibilidad? Ninguna. ¿No? ¿Ni siquiera para mantener el registro? El registro sí lo mantienen a partir de los rompimientos que se den o fracturas, tanto en el PAN, entiéndase PAN-PRI, como Morena. ¿Quién crees que va a ser el candidato a gobernador de MC? Grace Fernando Palomares, Morales. Fernando Morales. Bueno, con este acuerdo que se está por resolver el Tribunal Federal Electoral, puede ser Fernando Morales. Si no, puede ser Grace Palomares o cualquier otra que ayude a que Dante subsane el tema de género, porque en Jalisco va a ser hombre, en Veracruz va a ser hombre, en Ciudad de México va a ser hombre, Morelos va a ser mujer, Jessica Ortega. Pues por cuota de género, entonces Grace podría ser Grace puede ser la candidata de MC. Pero también lo he dicho, un grave error que Samuel García deje la gobernatura y repita la historia del Bronco. Dante apoyó al Bronco, nosotros apoyamos al Bronco, yo inclusive fui a su toma de protesta, Dante fue a su toma de protesta. Es un error de Samuel García. El ego es enorme cuando somos jóvenes, a todos nos ha pasado, y creo que Samuel García pierde más buscando la candidatura que manteniendo un buen gobierno, por lo menos. Y ya se lo dijo su presidente municipal. Se lo dijo Luis Donaldo, y se lo dijo Agustín Basabe, y se lo dijo... Basabe lo ha criticado. Y se lo dijo, se me fue... Bueno, de hecho está rompiendo una promesa de campaña. Fernando Canales. Él dijo que sí iba a terminar su periodo, que iba a ser gobernador de 6 años. Fernando Canales fue un artífice del Canales Clarion. Clarion. Era su brazo derecho. Era quien le dio ¿Ya no la está en el entrada. PAN? No, se fue a apoyar a Samuel y le renunció hace un año cuando se dio cuenta que Samuel tenía otros objetivos y olvidándose de cumplir su mandato de 6 años por Nuevo León. Por eso creo que ahí sí coincido con Dante, la política no es va haciendo. O sea, hoy creo, si Ebrard es el paso en MC, después tiene que haber un periodo de negociación entre el Frente Amplio y MC. Solo así pudieran ganarnos, y hablo en plural. Le estoy jugando al analista político. No soy de esos o sea, tú todavía ves condiciones para que MC con Marcelo y el Frente Amplio por México pudieran presentar un candidato único. Sí, tiempo legal hay. Todavía ni ¿Y siquiera condiciones políticas? Ahí es donde está lo difícil. Depende de Brad. Sí. Dante es un excelente estratega, es un ajedrecista político y eso Andrés Manuel lo sabe. Sí, no es un enemigo fácil, Dante. Y el problema es que ya una vez Ebrard dio el paso y no lo dio bien. Recordemos cuando renuncia al PRD por haberse registrado en ambos partidos, pierde. Y ahora tampoco ha sido muy consistente, ¿no? Tampoco ha sido muy consistente. Más bien pero estamos a días. O sea, más bien como caprichudo, ¿no? Es mañana, ¿no? La fecha que puso. Sí, mañana. Mañana Marcelo define si se queda o se va. Solo yéndose se puede abrir una posibilidad. Muy bien. Pues, porque no olvidemos que Xóchitl, su verdadero interés era la Ciudad de México. Claro.
Señores, se nos acaba el tiempo. Pues muchas gracias, José Juan. Gracias, Afortunadamente. José Juan Espinosa, José Juan, muchas buena gracias. No, charla. al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Yo dudé que vinieras. No, ¿por qué no? Si estuve fuera Alguien me 3 dijo, años, no, moría de es ganas que le por saludarte. prohibieron hacer declaraciones, le prohibieron hablar, le prohibieron... No, ya se Ya lo murió. invitamos. Ya ¿no? se murió mi verdugo. Ya no permitamos que haya otro. Y no hablo solamente Y en no torno a te mí. ha venido a espantar en las Llevas noches. dos. No te ha venido a espantar en Pero las noches. Rafael era muy moderado. Rafael no se metía con la familia. Bueno, Rafael. bueno. Yo tengo otros No datos. sé. Yo tengo otros datos. No Yo sé cómo tengo que- otra información. ¿Sí? Bueno, Rafael también se Está metía bien. con la familia, ¿cómo no? sí. Voy a Y comentar con una la frase. familia no directa, sino con la de afuera. Voy a comentar una frase indiscreta. A los 4 o 5 días que muere Moreno Valle, saluda a Chucho, por aquí cerca de su negocio. Aquí a la otra calle, sí. ¿Cómo ves? Cuando veas las barbas de tu helicóptero caer, pon las tuyas a remojar. No, sí. Sal a la banqueta de tu casa No, a ver el sepelio. Tienes que cuando pasan, los que hemos vivido ya más años que ustedes, me refiero a la edad física, ¿no? Y también a la experiencia de alguna manera, ¿no? El periodismo, lo que sea. Tienes que sentarte en el quicio de la puerta de tu casa a ver pasar a tus enemigos. Y eso es lo que a ti ya te sucedió, al menos en 2 ocasiones, Sí. al menos, ¿no? Yo no creo tener enemigos. Bueno, gente que se mostró como tu enemigo Sí, en sí, un sí. momento dado, ¿no? Sí, pero nunca actué de mala fe, nunca. Mi pecado fue ese, hablar con la verdad. Sí. Nunca dije nada que no, como dicen los diputados, estuviese fundado y motivado. Jamás de mi parte hubo maldad. Hasta en corto Barbosa me caía bien, era simpático. Pero no sé ¿Y quién- habrá sido él el del pleito, el del enojo? O Porque hay muchas Euquis. personas, no, Barbosa, Ujú. porque hay muchas personas que le dan un valor muy No, importante yo creo que se dejó controlar. a su asesora de comunicación. Se dejó controlar. O a su esposa. O a su esposa. Yo creo, mira, la señora, hay una anécdota que por ahí le platiqué a Rodolfo. Te platiqué lo de la cuenta de Twitter. Platícame. Había una cuenta, doña Rosario manejaba una cuenta alterna de Twitter en campaña y ofendía muy feo. Se metía con la vida privada, se metía con la familia. Y yo me di cuenta que ella manejaba esa Esa una cuenta cuenta. Esa cuenta. de Twitter. ¿Y a ella quién la manejaba? Y cuando le echaron a andar en contra mía y de mi familia, yo le respondí, y por la misma vía, ya doña Rosario, deje usted el celular. En ese momento la cuenta la dieron de baja, desapareció. Ahí empezó, yo creo que ahí empezaron a malinfluenciar a Barbosa y a decirle mentiras en torno a mi desempeño como legislador. Se dejó controlar. No veía, no escuchaba bien. Su estado físico Era un hombre que se cansaba con mucha facilidad. sí, se agotaba, sí. Y nunca lo dije, porque yo no coincidí con Héctor Alonso, que fue el único diputado que lo advirtió, que se fue por el tema de la salud pública. Pero cuando tienes esa ausencia, pues tienes que rodearte de gente más inteligente que tú. Y Que no fue el caso. Y el problema de Barbosa fue que se reunió de un foráneo como Gabriel Biesca, No, de puro inepto. de Desconocido. una mujer con muchos bajísimo odios, perfil profesional. Sí, Había sin un gran experiencia en la rencor, ¿no? Fue un administración sexenio pública. de muchos de mucho rencores. rencor, mucha envidia. O sea, si cualquier cosa que estuviese por encima de ellos, Resentimiento. había Resentimiento, claro, resentimiento. no se y te rencor. ocurriera querer pagar una cuenta porque, o sea, Barbosa creía que él tenía que ser el todopoderoso en cualquier momento en su agenda, las 24 horas. Bueno, Pero bueno, pues ya. Pues desde muchas gracias. donde esté. Nos dio gusto saludarte, José. Igualmente. José Juan, muchas gracias. Gracias a Salud. ustedes. Y si eres Salud. candidato, pues ahí nos visitas. Salud. Claro que sí. Y si no, también, ¿no? Bueno. Muchas gracias a todo el equipo. Que además se come muy rico. Ya extraño.